Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles a partir de este momento. En la próxima hora les ofrecemos el análisis de coyuntura aquí por Telesur con titulares primero, y el primero de ellos es Noticia Colombia. El llamado Clan del Golfo aumenta su presencia y accionar violento en esta nación. Son paramilitares, son narcotraficantes. Describimos y analizamos las características de un grupo armado por el que se profundiza el conflicto en las regiones donde opera. Tenemos, por supuesto, ese análisis. Segundo tema que es noticia, Brasil. Estudiantes, profesores se suman a la lucha por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Desde este escenario académico, en clase pública, expertos aseguraron esta jornada que el juicio en su contra es una aberración judicial. Vamos a revisar por qué. Y tercer tema que es noticia, Reino Unido. Londres no tiene pruebas para culpar a Rusia sobre el envenenamiento del exespía Sergei Skripal y su hija. Científicos del laboratorio británico de Portsmouth Down confirmaron que el agente tóxico es Novichok, pero no saben qué país lo produjo. ¿Bajará esta conclusión el nivel de ataques diplomáticos contra Rusia? Vamos a verlo de la mano de un experto en noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, autoridades del ejército de esta nación activaron este martes una alerta nacional ante la posible ocurrencia de ataques del Clan del Golfo contra miembros de la fuerza pública como represalia por la muerte de alias El Indio. La medida da cuenta de la importante presencia de ese llamado Clan del Golfo en varias zonas de Colombia y su incidencia en el contexto del conflicto armado interno. Tenemos detalles. De acuerdo con información de organismos de inteligencia, el Clan del Golfo estaría coordinando acciones ofensivas contra miembros de la fuerza pública, por lo que se alertó a todo el personal militar y policial a tomar medidas para prevenir ataques como emboscadas, atentados con artefactos explosivos, afectación de aeronaves, entre otras. Las eventuales acciones serían una respuesta al asesinato del tercer cabecilla del grupo armado Arístides Mesa Páez, alias El Indio, abatido por un francotirador del ejército el pasado 18 de marzo en el marco de la publicitada campaña militar policial Agamenón II. De acuerdo con el informe anual del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, de 2016, el Clan del Golfo es una estructura también identificada como Clan Úsuga, urabeños o autodefensas gaitanistas. El gobierno de Colombia prefiere la denominación Clan del Golfo y los califica como un grupo armado organizado. Desde 2014, este grupo es la estructura armada con mayor presencia en el país. El conjunto de sus integrantes tiene incidencia principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Solo en el año 2016 se registraron acciones armadas del clan en 279 municipios de 27 departamentos. Su capacidad de control territorial quedó evidenciada por el resultado del paro armado decretado en marzo de 2016 y que logró afectar a 36 municipios de 8 departamentos. El Ministerio de Defensa colombiano asegura que el Clan del Golfo maneja alianzas criminales con estructuras de narcotráfico en Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá y México, entre ellas el Cartel de Sinaloa. Según datos gubernamentales, se calcula que cuenta con 3.000 integrantes, entre miembros fijos y colaboradores pagados. Tenemos más información, seguimos sumando para pasar luego al análisis. Para ello nos acompaña desde Bogotá nuestro corresponsal José Manuel Jiménez. José, buenas noches. ¿Quién está detrás de esta estructura que tiene tantas redes y tanto poder como lo estamos viendo e identificando durante esta jornada del Clan del Golfo? Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, el Clan del Golfo es una estructura narcoparamilitar, así es denominada, con una gran influencia en diferentes regiones del país. Se habla de 10 departamentos donde hay influencia del Clan del Golfo y sigue expandiéndose. ¿Quiénes están detrás? Esto también tiene que ver con un contexto y tenemos que remitirnos al año 2005, cuando el entonces comandante de las autodefensas de Colombia, Salvatore Mancuso, dijo ante la Corte Suprema de Justicia
que el 35% del Congreso de la República en ese momento había sido elegido en zonas donde el paramilitarismo mandaba y orientaba por quién votar. También Mancuso en el 2015 se refirió a la ayuda de empresarios. Más de 12.000 empresarios habrían ayudado a las dinámicas del paramilitarismo durante la década del 90. De esa fecha para acá, los colombianos no hemos podido saber la verdad sobre quiénes fueron los empresarios y quiénes fueron en la totalidad los políticos que estuvieron financiando por años al paramilitarismo en todo el país. Hablamos de políticos a nivel regional, se conocieron algunos casos a nivel nacional, pero a nivel regional no se conoce de fondo quiénes estuvieron detrás de ese acompañamiento paramilitar durante la década del 90. Ahora, 2018, el Clan del Golfo sigue utilizando ayudas políticas y ayudas económicas por parte de diferentes empresarios. Su dinámica ha cambiado. Ya no es una batalla contrainsurgente contra las guerrillas, sino que se ha convertido más bien en una empresa, así lo denominan algunos analistas, que presta servicios delincuenciales dependiendo el mejor postor, Tatiana. ¿Cuál es la postura del gobierno colombiano con respecto a este Clan del Golfo? ¿La misma que con otros actores paramilitares en Colombia? Hace algunos días decía el ministro de la Defensa de esta nación suramericana que se trata con respecto al asesinato de los líderes sociales de los que estarían involucrados estos grupos paramilitares, un asunto de faldas o asuntos de linderos, pero no dan cuenta de una postura de política pública con respecto al tema. Por eso es importante preguntártelo, ¿hay una nueva postura o sigue siendo lo mismo? Pues Tatiana, la postura es de negacionismo sobre el tema del paramilitarismo en general en todo el país. Aunque se tiene identificado el Clan del Golfo, también hay otras estructuras neoparamilitares que se están disputando el terreno, diferentes terrenos en varias regiones del país. Pero también recordemos a los televidentes que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en diciembre de 2017 aseguró que el Clan del Golfo estaba detrás de varios asesinatos de líderes sociales y que también había una serie de sistematicidad en estos asesinatos. Semanas después, incluso este fin de semana, se conoció información de la DIJÍN, de la policía, en donde aseguraba que no habían encontrado sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de presidentes de juntas de acción comunal. Es decir, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, las versiones dentro del gobierno nacional se contradicen. A veces dicen que hay sistematicidad, como lo dijo el fiscal, y a veces dicen que no hay sistematicidad, que se trata de un lío de faldas, que se trata de un lío de linderos, como lo ha dicho el ministro Villegas, y que ha causado bastante malestar dentro de las diferentes organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos. Además, tenemos que hablar del alto índice de impunidad para resolver los diferentes casos. El gobierno dice que lleva más del 50% de los casos de asesinato de líderes sociales ya identificados, pero las organizaciones sociales no comparten estas cifras y los asesinatos continúan día tras día. Estamos hablando de una media que cada 2 días se asesina un líder social en el país, Tatiana. Y si hay sistematicidad de acuerdo al informe que, por ejemplo, presentaba Verdad Abierta, con eso te despido, pero es importante recordarlo. Son líderes de juntas de acción local o comunal, reclamantes de tierras o candidatos por el partido FARC en las pasadas elecciones legislativas acompañando candidaturas. O sea que allí hay algo algo no está bien realmente en este asunto. Gracias, José, buenas noches. Muy bien, allí teníamos a nuestro corresponsal permanente desde Bogotá. Sistematicidad o no, las investigaciones dan cuenta de que realmente sí. De otro lado está lo que dice el gobierno del presidente Santos. Vamos con el análisis. Para ello nos ayuda Luis Fernando Quijano Moreno, presidente de la ONG Corpades, investigador del conflicto urbano y rural. Nos acompaña desde Medellín vía telefónica. Hola Luis Fernando, buenas noches. Buenas noches a ustedes, a todas las personas que siguen su trabajo periodístico y agradeciendo la invitación.
A usted gracias. Luis Fernando, Medellín, la capital de Antioquia, una zona de una gran y profunda influencia del Clan del Golfo. ¿Por qué en esta región, particularmente en Urabá antioqueño? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estamos hablando de una estructura muy poderosa que el gobierno la ha denominado el Clan del Golfo. Para nosotros son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, porque así se presentan en todas partes, en lo urbano y lo rural, y es como lo conocen los que sufren el yugo que ellos imponen. Entonces es una organización que tiene un fuerte epicentro en Antioquia, tienen fuerte presencia en Medellín, en otras partes del Valle de Aburrá, pero podemos decir que en unos 22 departamentos tienen presencia armada, e incluso en otros países. Se sabe que han tratado de entrar a Venezuela, que han tratado de entrar a Ecuador, Brasil, el Perú, e incluso se habla que pueden tener asiento en algunas islas del Caribe y personal de ellos trabajando en Salvador, Guatemala, Honduras y México. Luis Fernando, ¿a qué se debe este poder? ¿Cómo logran mantenerlo? Porque cuando revisamos su estructura, dónde está ubicado, tenemos que recordar precisamente también lo que nos estaba hablando nuestro corresponsal en Bogotá en los años 90, las estructuras de Carlos Castaño, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Bueno, estamos hablando de una organización que para nosotros es una estructura paramafiosa, quiere decir paramilitar mafiosa. Son el ejército guardado del paramilitarismo que nunca se desmovilizó. El tema fue una desmovilización parcial de bloques urbanos y rurales paramilitares, pero no fue total. Este ejército guardado se transformó en Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que se ha conocido de muchas formas. La han llamado los urabeños, los han llamado el Clan Úsuga, ahora recientemente el Clan del Golfo, pero siguen siendo las mismas AGT. O sea, sigue siendo el mismo paramilitarismo y ahora el gobierno lo ha tratado de denominar las BACRIM, bandas criminales, pero el paramilitarismo nunca se ha desmantelado en Colombia. Eso sigue siendo parte del escenario de la guerra urbana y rural en el país. ¿Implica algo más que debamos entender la denominación, la caracterización que por un lado le da el gobierno como el Clan del Golfo y esto otro que nos estás contando en distintas regiones que cambian de nombre? ¿Esto es importante o es un asunto solamente para identificar que se trata del mismo grupo paramilitar que aglutina todas estas organizaciones? No, nosotros entendemos que el gobierno ha tratado de denominarlo primero, de decir que todo lo que fue anteriormente paramilitarismo son bandas criminales y obviamente actúan de diferentes nombres. El poder más grande lo tienen las AGC o denominados como por el gobierno Clan del Golfo, pero eso lo hacen para desconocer la existencia del paramilitarismo. Para nosotros el paramilitarismo sigue vivo y está hoy enmarcado en una de las figuras más predominantes de ellos, más fuerte, que es el Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Obviamente en otras regiones hay otros grupos, pero el poder lo llevan ellos, llevan la batuta del poder militar, territorial, y podríamos decir que son los ejércitos antirrestitución, son los que no quieren las transformaciones sociales en Colombia y son el ejército de la extrema derecha mafiosa que en este país tiene gran poder. Y detrás de ellos, ¿quién los sustenta? Además de las organizaciones criminales, en términos concretos, estructuras del narcotráfico, ¿hay también organizaciones políticas locales o nacionales? Te lo pregunto, ¿hay también estructuras empresariales o industriales? Bueno, estamos hablando de una organización que tiene fuerza, que tiene un aliado muy fuerte en el crimen transnacional, aliados muy fuertes, crimen transnacional que hoy tiene rostro mexicano principalmente, y hay que decirlo, es que ellos para nosotros son el ejército guardado, que ha tenido siempre lo que ha representado mafias paramilitares, lo que ha representado esta línea militarista que juega a la extrema derecha, y obviamente hay vinculados sectores de ganaderos, terratenientes, agricultores, pero no el del monocultivo, sino de las grandes extensiones. Algunos empresarios, esto es una fortaleza grande, por eso lo hemos llamado la clase emergente,
lo que representa hoy las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo es a la clase emergente, un poder muy grande en Colombia que no quiere transformaciones sociales, políticas y económicas, que lo que quiere es mantener el status quo, o sea, la mayoría pobre en Colombia y una minoría poderosa y rica en el poder. ¿Qué relación existe con el ejército, con la fuerza pública colombiana? Bueno, hay que reconocer que hay una transformación fuerte en el ejército, una transformación muy fuerte que viene en la policía, pero no se puede desconocer que hay sectores que hoy son la nómina paralela de organizaciones como esta estructura paramilitar y mafiosa de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que también la tienen con la llamada Oficina de Envigado, Oficina del Valle de Aburrá, y la tienen con otras organizaciones poderosas del crimen urbano rural en Colombia. Son sectores y ellos son los que le prestan la protección oficial y eso es lo que les permite ampliarse, fortalecerse y consolidarse en amplias regiones de Colombia. Si no tuvieran esa protección oficial, pues obviamente sería más fácil desmantelarlo. Pero digamos que una buena parte del Estado colombiano quiere desmantelar estas organizaciones, pero ahí en el Estado está enquistado quienes están defendiendo paramilitarismo y mafia en Colombia como una opción de mantener el poder y de controlar, vuelvo y lo repito, como vive actualmente en nuestro país. Luis Fernando, este es un punto clave. Ayúdanos a entender si esta es una de las razones por las que hay estructuras en Colombia desde la misma institucionalidad que no permiten que en el acuerdo de La Habana entre gobierno y las FARC se establecía claramente el golpe, la eliminación de estructuras paramilitares y de crimen organizado en Colombia, que realmente no avanza y tenemos ahí el resultado en particular con el asesinato de líderes sociales. Bueno, lo claro es que hay unos puntos muy importantes del Acuerdo de La Habana, puntos que ayudarían a desmantelar todas estas organizaciones paramilitares mafiosas, a desmantelar las bandas que en lo urbano y en lo rural les sirven, y obviamente a que ellos puedan transitar por lo que se ha denominado una ley de sometimiento, de acogimiento a la justicia. Es muy importante lo que hay en los acuerdos de paz de La Habana. Para nosotros ahí estaría la posibilidad grande del país iniciar el camino de la reconciliación nacional, de poder construir paz rural, paz urbana y aportarle fuertemente a la paz total, que es lo que nos podría dar realmente el tema de un verdadero inicio del posconflicto. Pero ahí está, en el papel, pero todavía falta voluntad política, todavía falta que le permita a esto que está en los acuerdos poder desarrollarse. Y obviamente hay sectores que no quieren que esto pase, porque tener crimen al lado de ellos para mantener el status quo pues es importante. Recuerden ustedes que en el mundo siempre la criminalidad pareciera que ha ayudado a sostener poderes reales que terminan siendo poderes enquistados en los estados-nación. Luis Fernando, con esta última pregunta te despido a manera de reflexión. ¿Qué situación enfrenta Colombia ante este panorama tan complicado? Y no me refiero solamente a un hecho de los próximos años, con un presidente que será electo dentro de un par de meses. Es una situación mucho más allá, el anhelo de paz que vemos que se desdibuja, que se diluye como el agua en las manos, porque pasa todas estas situaciones sobre las que Colombia tiene tanta y tanta historia de dolor. ¿A qué situación entonces está enfrentado este país? Bueno, si me permítanme extenderme un momento para decirles que esperamos que el proceso de diálogo y negociación positivamente con el Ejército de Liberación Nacional, lo mismo se haga con el Ejército Popular de Liberación, que lo han denominado los pelusos, y podamos transitar también el tema del sometimiento a justicia o acogimiento de bandas paramilitarizadas o estructuras paramilitares mafiosas y las bandas que le sirven. Que ha entrado y que la llega un crimen transnacional que prontamente va a estar consolidándose, fortaleciéndose, y desafortunadamente podemos decir que muchas de las futuras guerras urbanas o rurales podrían ser manejadas de otros países.
en este momento estamos hablando que tienen rostro mexicano. Pero esperemos que el próximo gobierno tenga la sagacidad, tenga la voluntad política de ayudar a construir paz rural, paz Fernando, urbana. aquí me quedo un minuto más, te interrumpo. Estábamos hablando de grupos narcotraficantes mexicanos, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, como es la denuncia que se ha hecho meses atrás en norte de Santander, en el Catatumbo. No, aquí estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando del cartel de Jalisco, el cartel Jalisco Nueva Generación e incluso de los Zetas. Hay una fuerte presencia de ellos en Colombia y en 10 regiones del país están haciendo presencia. Complejísima la situación de esta amada patria colombiana de la que tantos millones y millones anhelamos la paz, pero este es el panorama tan complejo. Luis Fernando, gracias por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, una feliz noche y gracias. A usted muchísimas gracias. Tenemos más información a manera de sí. El Clan del Golfo, considerado el grupo, resalta como la mayor amenaza para Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Es una de las bandas que se apropió de negocios de narcotráfico y extorsión de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, agrupación paramilitar que se desmovilizó en 2006. Esto hay que decirlo también concreto, como también lo planteaba el analista, de manera parcial. En sus orígenes también fue conocido como los urabeños, nombre que recibió del gobierno colombiano. De hecho, también el Clan del Golfo es un nombre que recibe por parte del gobierno colombiano. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Brasil, estudiantes, profesores se suman a la lucha por la defensa del expresidente Lula da Silva. Desde este escenario académico en la Universidad de Brasilia, la pública, hay una clase pública y allí expertos aseguran que el juicio en su contra es una aberración judicial. ¿Por qué dicen esto? Vamos a revisarlo en profundidad cuando volvamos de esta pausa en Es Noticia. Es Noticia Brasil. Esta nación se moviliza a favor del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Este miércoles el Tribunal Supremo Federal deberá pronunciarse con relación al recurso de habeas corpus que lo mantiene en libertad. La academia también se pronuncia para explicar cómo se ha vulnerado el proceso judicial en el caso del expresidente Lula. La persecución contra él ha llegado incluso a los cuarteles. Vamos a revisar todos esos detalles. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva espera por la decisión del Tribunal Supremo Federal este 4 de abril. El máximo órgano deberá pronunciarse acerca de si ratifica o no el habeas corpus temporal que lo mantiene en libertad. El habeas corpus permitiría a Lula ser juzgado en libertad bajo el principio de presunción de inocencia, ya que para su defensa la Fiscalía no ha presentado pruebas que lo vinculen con algún delito. Desde todas las instancias del país, Lula ha recibido apoyo. Este martes en la Universidad de Brasilia, juristas académicos ante cientos de estudiantes impartieron una clase pública para dar a conocer el caso de persecución en contra del expresidente. Los académicos explicaron que de no concederse el habeas corpus, se estaría ante una aberración jurídica y un golpe a la democracia al robarse los votos de la mayoría de la población. Los brasileños desplegaron además una campaña a través de las redes sociales con la etiqueta «El pueblo quiere a Lula libre». Abogan para que no sea detenido y denunciar el proceso de persecución política, mediática y judicial de que es objeto. A este respecto, Lula da Silva, durante una entrevista junto al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció la fórmula que utiliza la élite brasileña para acabar con sus objetivos políticos. En Brasil existe un pacto entre la prensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía. O sea, primero ellos criminalizan a las personas a través de los medios de comunicación
Y después de que la persona en cuestión ya está condenada, se lleva a cabo un proceso judicial. Una prueba tajante de lo afirmado por Lula fueron las recientes declaraciones del general Luis Gonzaga Schroeder Lessa, jefe del Ejército de Reserva brasileño, al afirmar que si el Tribunal Supremo no priva de libertad a Lula, habrá que intervenir militarmente, lo que evidencia una clara presión al mencionado ente judicial. Es una gran responsabilidad del TSF si llega a ocurrir una confrontación nacional, la cual no será pacífica. Al dejarlo en libertad va a haber derramamiento de sangre. La semana pasada, Lula también fue objeto de un intento de homicidio en el estado de Paraná cuando llevaba a cabo su cuarta caravana de campaña. En cuanto a las elecciones presidenciales fijadas para el venidero mes de octubre, Da Silva lidera todas las encuestas en intención de votos. Ahí está esta información a la que sumamos de inmediato la agenda de este miércoles con gran expectativa. Adriana, te preguntamos de esto. Buenas noches. Sí, hola Tatiana, un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, pues para este miércoles está previsto ese análisis del habeas corpus del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para impedir que sea preso inmediatamente y que pueda responder en libertad a todos los recursos de apelación que su defensa presente en las diferentes instancias judiciales. Paralelamente, o sea, mientras esto ocurre al interior del Supremo Tribunal Federal, donde cada uno de los 11 jueces debe emitir su voto al respecto, en las afueras, en las calles de Brasil, estarán muchas personas manifestándose sobre este asunto. Aquí en Brasilia podemos comentarles que la explanada de los ministerios, que es el lugar ese grande que está en las afueras del Congreso Nacional, estará dividido en dos para que las personas, tanto a favor como en contra del habeas corpus del expresidente Lula, puedan ir a manifestarse. Está previsto que representantes de movimientos sociales de diferentes estados del país, principalmente de la izquierda, comparezcan aquí en la capital para defender al expresidente Lula. Ellos aseguran que en el día de mañana no solo se está juzgando el caso de Lula, sino que se está analizando la Constitución Federal, se está analizando la democracia brasileña y se va a definir finalmente de qué lado es que está el Poder Judicial brasileño, si está del lado de la democracia o del lado del golpe. ¿Por qué dicen esto? Porque si ellos conceden el habeas corpus del expresidente Lula, se estaría respetando el artículo 5 de la Constitución brasileña, que garantiza el derecho a la presunción de inocencia de todos los ciudadanos mientras éste esté apelando a las diferentes instancias judiciales. De lo contrario, o sea, si ellos niegan el habeas corpus, no estarían cumpliendo con ese precepto constitucional y estarían apoyando a la derecha brasileña, que, por cierto, también ellos se manifestaron en el día de hoy en diferentes ciudades del país y se dice que estas manifestaciones fueron un fracaso porque no llevaron a las calles la cantidad de personas que ellos anunciaban que iban a llevar. Y todo esto está ocurriendo, como hemos dicho, en un contexto de persecución política, mediática y judicial contra el expresidente Lula. Vimos cómo la caravana de Lula por el sur del país fue atacada a tiros la semana pasada. Ahora vemos cómo un general amenaza con intervención militar y todo esto, el objetivo es presionar al Supremo Tribunal Federal para impedir finalmente que Lula sea candidato a las elecciones. Él es el de los candidatos que hasta el momento se han presentado, según las encuestas, el que más votos tiene en todos los escenarios. Y el hecho de que él no se presente es el principal objetivo de toda esta campaña en su contra. Por tanto, mañana no solo se va a definir el destino de Lula, sino el destino de toda una nación, porque muchas personas confían en Lula. Él es la esperanza de muchos brasileños, porque en el contexto que vive el Brasil de retirada de derechos, como piensan muchos, sobre todo para los más pobres, la población más pobre del país, ellos dicen que solo con el regreso de una persona como Lula al poder pueden impedir que el golpe continúe avanzando. Tatiana. Bien lo dices, este miércoles se juega el futuro de toda una nación, muy pendientes de ello. Gracias, Adriana, buenas noches.
Vamos con el análisis. Para ello nos ayuda Juárez Tavares. Él es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, profesor visitante en la Universidad de Frankfurt, experto en Derecho Penal. También nos acompaña desde Brasil. Hola, doctor Tavares. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Sí. Quiero preguntarle primero acerca de un asunto muy puntual y jurídico. Se exige durante esta jornada que se respete el derecho el presupuesto de inocencia y la presunción de inocencia del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esto se repitió hoy durante toda la jornada. Específicamente, ¿a qué se refieren? Refiere a que la Constitución brasileña tiene una disposición expresa, el artículo 5, párrafo 57, establece expresamente que una persona solo puede ser penada, tener la pena ejecutada en prisión después que la sentencia condenatoria de condena sea firme, lo que sea que no sea posible más recurrir de esta condena. Esa es una disposición expresa de la Constitución. Además de eso, hay el Código de Procesal Penal que establece en el artículo 283 expresamente que la prisión después de la condena solo es posible una vez que la condena sea firme, lo que sea que no sea posible más reformarse por medio de un recurso. Esas dos disposiciones son esenciales para garantizar a la presunción de inocencia en el derecho brasileño. Y el Supremo Tribunal tiene últimamente una propuesta de borrar esta norma constitucional, lo que es un absurdo. Y ahora se presenta la oportunidad, justo la oportunidad en que se está tratando del procedimiento en contra del expresidente, la oportunidad de reafirmarse la presunción de inocencia que va a beneficiar no solo al expresidente, sino un monte de gente que está pendiente de recursos y ya está en la prisión cumpliendo la condena, lo que es en contra expresamente de la Constitución. Doctor Tavares, ¿y esta presunción de inocencia se da porque no hay una prueba contundente que inculpe del caso de corrupción al expresidente Lula? Además de eso, el procedimiento del presidente Lula es un procedimiento muy débil, no tiene una prueba efectiva de la práctica del delito de malversaciones de caudales públicos, el delito que llamamos aquí de peculado, en que, disculpe, el delito que aquí se llama de corrupción. Entonces, esa corrupción se hace de una manera en que el funcionario recibe una propuesta de alguien para realizar un acto oficial como ventaja, como correspondencia a esa ventaja que va a recibir de esa persona que es el corruptor. En el caso del presidente Lula, no hay una prueba efectiva, ninguna prueba, de que Lula ha solicitado o recibido cualquier ventaja para realizar un acto de oficio, un acto oficial. Tampoco hay prueba de que un acto oficial esté presente en el procedimiento, porque no se ha indicado de ninguna forma, tampoco con testigos o con documentos, cualquier otra forma, no se ha indicado que acto oficial ha sido practicado por el presidente Lula capaz de corresponder a una hipotética ventaja que se le ha ofrecido durante su gestión como presidente de la República. Es Entonces, decir, el procedimiento, claro, sí, permítame el para ir... es completamente fallo. Le entiendo. Para ir más al fondo, más al detalle, doctor Tavares, al expresidente Lula se le acusa de haber obtenido de manera irregular, de una manera corrupta, un apartamento cerca de Sao Paulo, cerca de esta gran urbe, pero no hay un documento que lo pruebe. Esa es la razón por la que se debe mantener la presunción de inocencia. No hay un documento que indique que ese apartamento se lo entregaron, se lo vendieron o se lo titularon al expresidente Lula. No hay. Incluso hay una otra cosa.
el presidente Lula tenía en ese edificio, ya comprando un consorcio que pagaba prestaciones, entonces un consorcio tenía un otro departamento más abajo. Después esta entidad que era corporativa que administraba ese consorcio fue a quiebra y fue adquirida por una otra empresa llamada OAS, que es una empresa de construcciones. Y ahí esa empresa entonces ofrece al presidente Lula la posibilidad de que cambie el departamento que tenía ya, pero pagando la diferencia de precio por un departamento un poco más grande. Pero el presidente Lula visitó el departamento, no le gustó, entonces él no quiso el departamento. No hay ninguna prueba de que efectivamente el negocio fue efectivado. El negocio no fue efectivado. El apartamento está en la posesión, en la propiedad de la constructora. Entonces no es posible que se acuse al presidente de ser dueño de un apartamento en que el registro del apartamento está en nombre de la constructora. Incluso en un procedimiento civil en que esa constructora está involucrada, esa constructora presenta el departamento como garantía de este procedimiento civil. Entonces la constructora misma presenta ese departamento como su garantía patrimonial en ese procedimiento civil de cobranza. Entonces es imposible que se establezca una relación de propiedad con el presidente Lula de ese departamento mientras la empresa constructora presenta el departamento como caución, como garantía de una cobranza que se le está haciendo en el procedimiento civil. Eso ya demuestra de manera muy clara que es absurda la acusación en contra del expresidente. Doctor Tavares, por todo esto, permítame, le pregunto algo. Por supuesto, aquí nadie tiene la verdad revelada, nadie es pitonizo, pero en el marco de este escenario, porque todo parece indicar que el Tribunal Supremo Federal, es lo que se ha informado de manera previa por las acciones que se han también informado previamente, que fallará en contra del habeas corpus que presentaba la defensa del presidente Lula. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hay tan fuerte? ¿Qué hay detrás del Tribunal Federal Supremo de Brasil para que tome una decisión de estas que va desde toda perspectiva en contra de la democracia, de cualquier sistema judicial de una nación? Pero reiteramos, no es cualquier juzgado, es el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Sí. Ahora, yo creo una otra cosa. Yo creo que el habeas corpus de Lula va a conseguir una decisión favorable. Yo creo que el Tribunal Supremo no llegará a tanto de borrar la norma constitucional de presunción de inocencia y no aceptar el habeas corpus del expresidente Lula. Yo creo que entonces mañana el expresidente Lula ganará su petición de habeas corpus. Pero, de cualquier forma, hay que hacer una ponderación ahí. Es que el Poder Judicial brasileño es hoy constituido principalmente por la élite brasileña. Entonces, el Poder Judicial brasileño está impregnado de una ideología en contra del populismo de Lula, en contra de la repartición de la riqueza nacional para mantener los privilegios de la clase dominante. Eso es la realidad del tribunal, no solo del Tribunal Supremo, sino del Poder Judicial en general en Brasil. Pero yo creo que mañana el Tribunal Supremo, por los pronósticos que tenemos, va a tener una decisión favorable al expresidente Lula. Pues ojalá que así sea, porque para concluir espero poder conversar en próximos días también con usted en medio de este escenario, con este resultado, y es que no puede ser posible que el sistema judicial tome una decisión de carácter político que afecte además, también como lo decía nuestra corresponsal, el futuro de toda una nación. Un placer y muchas gracias, doctor Tavares. Muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Ahí está, por supuesto, esperamos poder conversar con el doctor Tavares, sin duda nos ayuda a clarificar y de qué manera el escenario jurídico y también político en el gigante suramericano.
Tenemos más información en nuestra multiplataforma, distintas informaciones con respecto a la justicia y el expresidente Lula. Tenemos aquí una de ellas, la justicia en Brasil por el caso Odebrecht. El sistema de justicia brasileño ha sido criticado por su accionar selectivo en los hechos de corrupción que presuntamente involucran a funcionarios del actual gobierno de facto y a líderes populares. De cara a las presidenciales y elecciones generales de octubre próximo, analistas como la periodista argentina Estela Caloni han denunciado la persecución judicial a dirigentes opuestos al presidente de facto Temer, así como irregularidades en los procesos contra miembros del Estado. Más información a propósito de otras miradas de otros analistas en el continente como Estela Caloni desde Argentina, aquí en www.telesurtv.net. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia al Volver. Es noticia Reino Unido. Londres no tiene pruebas para culpar a Rusia sobre el envenenamiento del exespía Sergei Skripal. Científicos del laboratorio británico de Porton Down confirmaron que el agente tóxico es Novichok, pero no sabe qué país lo produjo. Nos planteamos esta pregunta. ¿Bajará esta conclusión el nivel de ataques diplomáticos contra Rusia? Lo analizamos al volver en el Noticia. En noticia Reino Unido, expertos británicos no consiguieron dar fundamento a las acusaciones del gobierno sobre la presunta culpabilidad de Rusia en el ataque al exespía Sergei Skripal y su hija. El Kremlin asegura que Reino Unido tiene intereses ocultos. Aquí revisamos detalles. Este martes, el laboratorio británico de Porton Down informó que no han logrado verificar la procedencia de la sustancia empleada para envenenar al exespía Sergei Skripal y su hija Julia. El director general del Centro de Investigación, Gary Eichenholt, explicó que se trata de un agente nervioso de grado militar identificado como Novichok, pero no sabe cuál es su fuente exacta. Además, indicó que toda la información recabada en el centro militar fue trasladada al gobierno de Reino Unido, que acusa directamente a Rusia de estar detrás de lo sucedido. Inmediatamente después del pronunciamiento de la instancia británica, el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó como sorprendente la velocidad con que se promocionó la campaña antirrusa y señaló que unos 20 países pueden producir sustancias nerviosas parecidas al Novichok, a la vez que insistió en que su país debe formar parte de la investigación. También el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que se está confirmando que las acusaciones de los británicos son infundadas. La víspera, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, declaró que el gobierno británico está interesado en acusar a Rusia para desviar la atención de que incumplió las promesas dadas a sus electores respecto a las condiciones del Brexit. El gobierno del Reino Unido aún no se ha pronunciado. El exagente Sergei Skripal y su hija continúan hospitalizados en estado grave, aunque ella ha mostrado signos de mejoría en los últimos días. Ambos fueron atacados con el agente nervioso en la ciudad británica de Salisbury el pasado 4 de marzo. Sin presentar pruebas al respecto, Londres atribuyó a Moscú el ataque, alegando que la sustancia con que los Skripal fueron envenenados fue fabricada en Rusia. Estas acusaciones han desembocado en la más grave crisis diplomática entre este y oeste desde la Guerra Fría. Hasta el momento, un total de 29 países, entre ellos Estados Unidos y la OTAN, han declarado persona no grata a unos 153 diplomáticos rusos y los han obligado a abandonar dichos países con sus familiares. En reacción, Rusia adoptó una medida recíproca y expulsó al mismo número de diplomáticos de dichos países. Ahí está la información, pasamos de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello desde Caracas, desde esta capital suramericana, Simón Colmenares, conferencista, escritor, especialista en conflictos no convencionales, presidente de Profuturo Centro UNESCO. Hola Simón, buenas noches. Feliz noche, Tatiana. Muchas gracias por estar con nosotros. Simón, es una pregunta que nos hemos planteado desde titulares aquí en El Noticia.
Cuando ese laboratorio experto que entrega toda la documentación necesaria científica al gobierno británico dice que no puede identificar qué país creó este agente tóxico tan letal, ¿bajar las tensiones entre Rusia y Reino Unido? No, no necesariamente. Realmente es algo en el cual el Reino Unido pues sirvió de puente para desestabilizar y generar un problema diplomático, pues que ya lleva más de 25 naciones, 25 países. Ahora, realmente es un conflicto no convencional, que si lo vemos no tiene que ver con el poderío militar de Rusia, no tiene que ver con el éxito de Rusia en Siria, ni con esa guerra asimétrica, ¿verdad? Posguerra fría, Estados Unidos y también Rusia. Están usando simplemente a Rusia y desde mi punto de vista y según los análisis de conflictos no convencionales tiene que ver más una guerra con sus mismos aliados, los Estados Unidos con sus mismos aliados, específicamente con la Unión Europea. Y me explico por lo siguiente, luego del Brexit, Reino Unido sale pues de la Unión Europea y tiene mucho que ver con recursos, con la parte financiera, con la parte económica, con el 2% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea que deben ellos dar a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es el presupuesto de defensa de la OTAN, el cual de la Unión Europea solamente ningún país de ellos cumple con ellos, ni siquiera Alemania, ni siquiera España, Holanda se le acerca. De todos los, actualmente pues el Reino Unido es el que pone el 2%, los demás no se acercan al 1% del Producto Interno Bruto, en el cual se comprometieron para gastos de la OTAN, para el presupuesto anual. Entonces es mucho dinero y realmente a estos países les preocupa más lo que es el terrorismo en lo interno, en Francia y en España, pero también los inmigrantes. Ese es el verdadero problema porque ellos no consideran a Rusia que sea problema para ellos, que sea un peligro, y ya Rusia lo ha demostrado, sobre todo en la era de Vladimir Putin en los últimos 18 años. A Estados Unidos sí le conviene por el manejo de los recursos de la maquinaria belicista, sobre todo por algo. Hay un programa que se llama Programa PESCO, que es un proyecto de la Unión de Defensa de Europa. Es un proyecto que viene más o menos de 2014 y acaban de retomar. Lo habían paralizado porque Francia se opuso. Ahora es Francia quien está apoyándolo. Y es una especie de OTAN solamente la Unión Europea, porque a ellos no les interesa los conflictos bélicos externos, pues no le han traído presupuestariamente nada a ellos. Y sobre todo que gran parte de ese presupuesto se usa para pagar incluso pensiones de gente que no combate. Ellos lo ven irrelevante. Entonces es necesario fabricar un monstruo, fabricar un Rusia inestable y como un enemigo en la población de la Unión Soviética que permita y apoye que ese presupuesto se dé, o sea, dar el 1%, Simón, el 2% del Producto Interno Bruto. Claro, te entiendo. Tiene mucho que ver entonces Brexit y la OTAN. Cortinas de humo para encontrar un culpable en medio de todo este escenario internacional. Pero déjame preguntarte, ¿queda también la visión de la OPAC secuestrada? Porque se ha dicho que habrá investigación por parte de la OPAC de manera independiente. El gobierno de Rusia dice que sus investigadores también deben ser parte de esa misma investigación, de ese grupo de expertos que creará la OPAC. La OPAC ha dicho que no, por eso te lo pregunto. Parece entonces que también la postura de la OPAC ha sido secuestrada. Sí, y sin embargo lo que es el valor agregado a estos conflictos no convencionales del capitalismo y de los imperios que siempre están en guerra, conflicto no convencional al fin y al cabo, aprovechan este valor agregado de tratar de neutralizar a la Rusia que emerge, ¿no?, desde las cenizas. A ellos les interesaría a lo mejor una Rusia los casi 10 años que estuvo Boris Yeltsin en el poder. Esa es la que le interesaba, llena a lo mejor de ciertos conflictos y neutralizada y con crisis económica. Desde el 2000 para acá ha tenido un gran repunte en el escenario internacional, en lo geopolítico y sobre todo en unión y en alianza con el mundo sur, China y también los países nuestros. Esa alianza, por supuesto, que estorba. Aprovechan se quiere pescar en río revuelto para tratar de neutralizar o de mermar la fuerza de Rusia, que es algo muy, muy difícil, sobre todo. No hay cómo probarlo. Y sobre todo cuando Vladimir Putin dice que, y ciertamente más de 20 países pueden producir este neurotóxico, este Novichok. Exactamente, Simón, ese es un asunto muy importante, porque si esto de el envenenamiento al exespía Sergei Skripal, que vale bien recordarlo, que tenía doble nacionalidad, la de Rusia y la de Reino Unido británica, pues parece que se les está cayendo, porque si no saben quién realmente lo produjo, Rusia dice hay 20 naciones que sí lo podrían producir. Los expertos del laboratorio a través del comunicado dicen que
es un veneno muy sofisticado y que debe estar necesariamente en manos de los estados. ¿Se les cae entonces esta hipótesis? Se les cae y habrían 20 países involucrados. Sin embargo, la meta final de ello es dejar la duda en los miembros del país europeo, de la Unión, y sobre todo la población, sembrar algo de miedo para poder justificar esta alianza presupuestaria. Pero del otro punto de vista, de defensa, de guerrerista, pues no, es irrelevante. Ya en 2006 habían asesinado a Sacha también en Londres, Alexander Litvinenko, que es también un caso muy similar. En el caso de él fue con Polonio. Entonces simplemente son disparadores de conflicto. En este caso arrancó por algo diplomático que arrasó con 25 países que se unieron en contra Rusia. No pasa más de allí y sobre todo, como tú bien lo mencionas, se le cae un poco el sustento porque no hay pruebas directas que involucren a Rusia y políticamente tampoco. No, con un análisis político no es conveniente para Rusia ni lo hubiese hecho tampoco. No está dentro de las cosas que le puedan interesar estratégicamente. Como Rusia deja también la pregunta abierta, Reino Unido pudo haberlo fabricado para golpear, por ejemplo, las elecciones en donde gana de manera abrumadora el presidente Vladimir Putin, o también para golpear el Mundial de Fútbol, que por lo menos en lo primero no les fue nada bien. Veremos en lo segundo, esperemos que no, que el Mundial, que es un asunto del fútbol, del deporte, pues que avance de manera positiva y perfecta. Gracias, Simón, por ese análisis. Buenas noches. Saludos, un abrazo. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Gracias también a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos cada noche con ese análisis de coyuntura que les proponemos. Cerramos nuestra pantalla tradicional, así nos vamos y nos quedamos en redes sociales, @EsNoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Y otro hecho fue noticia, con eso lo dejamos. Hasta mañana.